El sermón de hoy se titula Segunda oportunidad, un regalo de la gracia de Dios. Segunda oportunidad, un regalo de la gracia de Dios. Y voy a leer ahí en Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, donde dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por tu palabra preciosa. Te rogamos que nos ayudes, oh Dios, en este tiempo con la verdad de tu palabra, oh Dios, a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la frase que Dios es un Dios de segundas oportunidades? Posiblemente la ha escuchado muchas veces. La pregunta es, ¿la cree? La pregunta es, ¿lo ha experimentado? Yo creo que todos nosotros hemos necesitado en algún momento una segunda oportunidad. Pero la Biblia dice que Dios espera de nosotros un fruto, que Dios espera de nosotros un provecho de nuestra conversión. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Espera de una persona que no le conoce, una persona perdida del mundo, una persona sin Cristo, que se arrepienta de sus pecados y tome la oportunidad preciosa de la salvación. Pero espera de un cristiano que dé frutos. Jesús, en la parábola de la viña, cuando dijo, yo soy la vid y vosotros sois mis pámpanos, nos enseñó eso, que el pámpano, la rama que no lleva fruto, es cortada. Es cortada, pero la que lleva mucho fruto, entonces es podada y es para que dé más fruto todavía. O sea, el Señor trabaja en nosotros, quita cosas que estorban a que podamos dar fruto, para que demos mucho fruto. El mensaje de hoy es un mensaje para ti que estás aquí de visita y no conoces al Señor Jesús, para decirte que tienes una oportunidad de venir a Él y ser salvo. Pero también para todos nosotros los cristianos, si no estamos dando el fruto que Dios quiere que demos, si no hemos dado el fruto para el cual Él nos plantó en este lugar, porque la Biblia enseña esta verdad y debe ser tomada muy en serio. La rama que no da fruto será cortada. ¿Para qué? ¿Para qué queremos una higuera ocupando un espacio de la tierra? ¿Para qué quiere el Señor una persona en la iglesia que ocupa un espacio sin dar frutos? Pues mejor la lleva con Él o mejor hace otra cosa. Pero dice que en esta parábola que el hombre tenía una higuera plantada allí en su viña. Él tenía una viña, pero entre la viña había una higuera y esperaba que la higuera diera fruto. Pero por 3 años no encontró nada allí. Así que le dijo al labrador, mira, córtala porque no es de provecho. Y dice que el labrador pidió un tiempo más, una segunda oportunidad para la higuera. Señor, déjala que todavía un año más. Déjala un año más, yo voy a acabar alrededor de ella, voy a hacer todo lo posible. Este labrador estaba dispuesto a hacer algo más para lograr fruto de aquella higuera. Hoy de alguna manera Jesús es ese labrador aquí en este lugar. Y de alguna manera me usa a mí hoy como otro labrador, siervo de Él, para acabar alrededor tuyo, moverte las raíces aquí en este lugar, para que te des cuenta de que tú necesitas dar fruto. Quiero abonar con la palabra de Dios tus raíces para que dé fruto, para que cuando el Señor venga a ti a buscar frutos, vea frutos en tu vida. Y la pregunta que te tienes que hacer es esa: si el Señor viene ahora y mira mi vida, ¿qué frutos para Él está viendo? ¿Qué frutos ve el Señor en mi vida para su reino y para su gloria?
Para entender estas cosas, nosotros vamos a ir a la historia de un hombre en la Biblia que tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. Pero también vamos a ver personajes bíblicos que no tomaron su segunda oportunidad y perecieron por eso. Vamos a explorar la vida de este hombre a través de la Biblia y nos vamos a dar cuenta cómo perdió su primera oportunidad, pero no su segunda oportunidad. Ese hombre es Juan, por sobrenombre Marcos, el escritor del primer evangelio. Marcos. Su nombre era Juan, ese era su nombre judío, pero tenía un sobrenombre romano, Marcos. ¿Quién era este muchacho? Era apenas un joven, posiblemente un teenager, un adolescente, un jovencito, cuando su familia se entregó como siervo al Señor Jesucristo. Su madre se llamaba María. Su padre no tenemos el nombre, pero su madre María era una mujer, era una familia pudiente, era una familia de buena posición económica en Jerusalén. En su casa, Jesús tomó la última cena. Era la casa del aposento alto. Era una casa amplia, porque la Biblia nos cuenta que cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, la iglesia se reunió allí en el aposento alto y eran, dice, en número 120 personas. Así que reunir 120 personas en un espacio, bueno, esta iglesia tiene capacidad aquí para 250. Puede ser que esta área aquí quepan 120 personas. Se dan cuenta que era un espacio muy amplio. Claro, no estaban sentados como ellos ahí, puede ser que estuvieran de pie alrededor, ocupando espacios un poco estrechos, pero era una casa amplia. Habían en Jerusalén ese tipo de casas amplias. Y esta era una familia que tenía buena posición económica. También descubrimos su buena posición económica porque María era la tía de uno de los hombres ricos del primer tiempo de la iglesia, Bernabé. La Biblia dice que Bernabé, que era levita, pero que vivía en Chipre, era sobrino de María y primo de Marcos. Así que estaban en la familia. Y Bernabé era un hombre pudiente, que dice la Biblia que cuando recibió al Señor, vendió todo lo que tenía, todas sus propiedades, y trajo a los pies del Señor todo lo que tenía. Cuando la Biblia habla de eso, era porque era algo importante esa donación que hizo Bernabé. Bernabé fue uno de los hombres en la Biblia que decidió, posiblemente siendo joven también, que él iba a seguir al Señor y que iba a dejar todo detrás. Eso no es algo que la Biblia llama a hacer a todos los cristianos, pero hay algunos que lo han hecho en su vida. Han dicho, voy a ser un obrero para Dios y tengo estas propiedades, yo las voy a vender, y lo voy a traer todo para acá y yo voy a entregarme a la obra de Dios completamente porque todo eso quedó detrás. Todo eso quedó detrás y me voy a entregar completamente a la obra de Dios. En algunos casos, la misión de Dios ha demandado eso de algunos. Deja tu tierra, tu parentela, déjalo todo y ven. Y eso hizo Bernabé. Así que encontramos a Marcos como un joven hijo de María, primo de Bernabé, llamado Juan, de sobrenombre Marco. A veces la Biblia le llama Juan Marco, Juan o Marco en algún momento, que vivía allí en aquella casa espaciosa en Jerusalén de una familia pudiente y que fue testigo de que en su casa Jesús celebró la última cena. Posiblemente habían personas, siervos domésticos que sirvieron allí a Jesús y demás, pero él estuvo al tanto de que cuando eso ocurrió. También estuvo cuando la iglesia se reunió allí en su casa en los primeros tiempos. Y la iglesia era el lugar, la iglesia de Jerusalén tenía como sede ese lugar, el aposento alto. Continuamente volvían allí para orar. Él fue testigo seguramente cuando fueron llevados los discípulos presos y volvieron allí a la casa a orar y se estremeció el lugar. Cuando el concilio de Jerusalén fue en su casa. Cuando Pedro fue librado de la cárcel, regresó al aposento alto, allí a su casa, a casa de María. Era el centro de la iglesia. Así que Juan Marco creció en el mundo de la iglesia. La experiencia cristiana de él parece haber sido a través de Pedro. Porque Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, lo llama mi hijo. Le dice, Marcos, mi hijo. Y mi hijo era normalmente lo que usaban los apóstoles para llamar a los hijos espirituales. Recuerden que el apóstol Pablo usaba eso para Timoteo, hijo mío engendrado
Filemón, que fuiste engendrado, recibe a Onésimo, que es un hijo mío engendrado en mis prisiones. O sea, tenía que ver con hijo espiritual. Por la predicación de Pedro, con quien estuvo muy cercano Marco, parece que se convirtió al evangelio Marco. Nosotros, la primera ocasión cronológicamente en que encontramos la vida de Marco puede ser cuando él anónimamente firmó su evangelio. O sea, muchos creen que el evangelio de Marcos en el capítulo 4, bueno, lo voy a buscar, 4, versículos 51 y 52, lo tengo aquí escrito porque es una historia que voy a ir a muchos textos, entonces los puse escritos para poder guiarme más rápido. En el evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52 nos cuenta cuando Jesús fue prendido en Getsemaní, llevado preso, la traición de Judas, dice que había un joven que seguía a Jesús y a los que lo llevaban preso. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La mayoría de los estudiosos creen que ese joven es el propio Marcos y que dejó en ese evangelio ahí de alguna manera su firma puesta ahí de que él era ese joven. Porque ¿qué otra persona hubiera sabido esa historia como él? No la cuentan ninguno de los otros evangelistas. Bueno, que quede claro, y eso es bueno enseñarlo, hay un solo evangelio, ¿verdad? El evangelio de Cristo. Pero hay 4, cuando decimos los 4 evangelios, nos referimos a las 4 historias del mismo evangelio. O sea, los 4 evangelistas que escribieron los evangelios, o sea, la historia de las buenas nuevas de Jesús. Bueno, pues Marco, he leído varios comentarios, dice, posiblemente Judas estaba en el aposento alto cuando tomaron la cena y salió para traicionar a Jesús. Pero Judas no estaba cuando ellos salieron del aposento y fueron a Getsemaní, así que posiblemente cuando Judas trajo aquella turba para prender a Jesús, lo llevó primero al aposento alto. Lo llevó primero a la casa de Marcos, a la casa de María. Y cuando llegaron allí, posiblemente Judas entró y Marcos posiblemente ya estuviera durmiendo. Porque esto de andar desnudo y cubierto de una sábana parece algo extraño. Posiblemente estuviera en su cama cuando sintió el alboroto, se cubrió con la sábana, aunque la palabra sábana era una prenda para dormir y podía ser una sábana como la que nosotros conocemos hoy, o un atuendo que se usaba, que era la misma ropa para dormir. Pero en el caso de Marcos, siendo de una familia pudiente, pues podemos entender el sábana como sábana. Y eso hablaba también, porque normalmente el judío, la misma ropa con la que andaba, la convertía en ropa de dormir. Así que él, lo más probable es que cuando vio la turba que iba para Getsemaní y vio eso ahí, le cayó detrás. Y después cuando prendieron a Jesús, él iba de lejos mirando todo, hasta que lo descubrieron. Le echaron mano, pero le agarraron por la sábana, él soltó la sábana y salió huyendo desnudo. Salió huyendo desnudo. Ese parece haber sido el propio Marco. Así que fue testigo del arresto de Jesús en Getsemaní. Desde las sombras allí, desde la sombra él pudo ver cuando los discípulos huyeron, cuando Jesús fue llevado por sus captores y posiblemente después de ser sorprendido fue para su casa. Ahora, la Biblia nos cuenta que después de esto pasaron muchas otras cosas. Y una de las cosas fue que comenzó la iglesia que estaba en Antioquía. Un grupo de discípulos que fue perseguido en Jerusalén huyó y pasó por Antioquía y empezaron a predicar a los gentiles. La iglesia envió allí a Bernabé, que está pasando allí. Y Bernabé, cuando llegó al lugar, se dio cuenta que Dios estaba haciendo un movimiento allí y que aquello era algo de Dios. Así que Bernabé decidió comenzar una obra en aquel lugar. Se formó la iglesia de Antioquía y comenzó una obra. Bernabé no quería hacerlo solo, así que Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso. Saulo, que se había convertido al Señor, pero que nadie confiaba en él, solo Bernabé, lo había tomado y lo había traído a los apóstoles en Jerusalén, pero tampoco confiaron en él, fue y lo buscó a Tarso, lo trajo a Antioquía. Y por un año predicaron el evangelio allí y la iglesia creció muchísimo bajo el liderazgo de Bernabé y de Saulo, posiblemente una de las duplas pastorales y misioneras más grandes de todos los tiempos, más grandes de todos los tiempos. Y cuando estaban allí, ellos recibieron una profecía. La profecía por un profeta llamado Agabo decía que en Jerusalén vendría una gran hambre.
Así que la iglesia de Antioquía decidió reunir un dinero. Antioquía no quedaba tan distante, estaba en Siria, muy distante de Jerusalén, se podía ir fácilmente de un lugar a otro. Hoy en estos tiempos mucho mejor todavía, pero en aquel tiempo, aunque fueran a pie, era camino de unos días. Así que recogieron una ofrenda y decidieron enviarla por mano de Bernabé y de Saulo a la iglesia de Jerusalén. Saulo y Bernabé tomaron la ofrenda y ¿a dónde fueron? A casa de María, en la sede de la iglesia. Como decir esta sede aquí, pero era aquella casa. Fueron hasta ese lugar y cuando llegaron allí se encontraron que estaban sucediendo hechos tremendos. Llegaron a la iglesia y supieron que Santiago y Pedro habían sido encarcelados, que Santiago había sido muerto y que Pedro estaba en la cárcel. Y la iglesia empezó a orar. Y oraron allí estaban orando, y Saulo y estaba allí también con Bernabé. Y oraron. Y Dios hizo un milagro. El apóstol Pedro, que estaba encarcelado, fue librado de la cárcel. Ustedes recuerdan esa historia que tenía 4 hombres que lo estaban cuidando y vino un terremoto y el ángel y rompió las cadenas y lo sacó del lugar. Y él llegó allí, tocó la puerta de la casa y fue una criada porque, vuelvo a decir, en una familia parece de pudiente, estaban orando en un lugar, ella fue a abrir posiblemente el portón del patio de entrada de la casa y cuando fue a abrir allí, que ella oyó, le dijo, soy Pedro, y ella no lo creyó. Ella no creyó que fuera Pedro. Así que corrió adentro, recuerden esa historia, y ahí ellos llegaron. Bueno, pues ahí estaban Pablo y Bernabé. Y cuando la Biblia nos cuenta que Pablo y Bernabé decidieron ya volver a Antioquía, dice que llevaron con ellos a Juan Marcos. La Biblia dice en Hechos, allí capítulo 12, versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido el servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que Marcos se une por primera vez. Han pasado los años. No es que ya Marcos es un niñito. Han pasado los años. Desde el momento en que él fue sorprendido y tuvo que huir desnudo, desde aquel momento, que fue el tiempo de la resurrección, han pasado varios años. Después de eso, podemos contar, por ejemplo, que Pablo se convierte en el camino de Damasco. Se pasa 3 años en Arabia, vuelve a Damasco. Después pasa varios años más se cree que entre 14, 15, 16 años aproximadamente. Lo cierto es que ahora Juan Marcos ya es un hombre, ha crecido, ha vivido la experiencia de la persecución en Jerusalén, ha visto todos los acontecimientos que han sucedido en la iglesia, porque él está viviendo dentro de la iglesia y ahora se quiere unir a su primo Bernabé y a Pablo en la obra que ellos tenían en Antioquía. Pero estando en Antioquía, Dios le hace un llamado a Bernabé y a Saulo de ir a la obra misionera. Dios le dice a la iglesia, sepárenme a Bernabé y a Saulo, que después he llamado Pablo, para la obra a la que los he llamado. Y enviados por el Espíritu Santo, ellos salieron de allí y navegaron a Chipre. El primer lugar donde fueron fue la tierra de Bernabé. Bernabé dijo, primero quiero predicar en mi tierra. Fueron a Perge de Panfilia y de allí navegaron a Chipre. Pero cuando llegaron a Chipre, las cosas no fueron tan fáciles allí. Allí tuvieron que predicarle a Sergio Paulo, pero había un hombre de Limas que se oponía al evangelio y sufrieron la primera gran persecución por el evangelio. Juan Marcos había vivido la persecución del evangelio en Jerusalén. Había vivido ese momento como algo tremendo y algunos pueden especular, no está escrito en la Biblia, que posiblemente la salida de Juan Marcos de Jerusalén tiene que ver con la persecución. Tiene que ver con la persecución porque había sido el asesinato de Esteban, ahora habían puesto preso a Pedro, habían asesinado a Santiago y la madre posiblemente le haya dicho a Bernabé, llévate a Juan Marcos para Antioquía, que allí hay menos persecución. Y entonces salen a predicar el evangelio y cuando llegan a Chipre, pues allí se encuentran también un conflicto con Elimas, que era un hombre importante en el lugar, y crea un conflicto con Sergio Paulo, el precónsul. ¿Qué sucedió entonces? Que cuando fueron entonces a salir de allí para seguir su viaje misionero, Marcos decidió no continuar. La Biblia dice que llegado a Perge de Panfilia, Marcos abandonó la misión y volvió a Jerusalén. Hechos 13:13 lo cuenta así. Habiendo saltado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En el ejército hubiéramos dicho, un desertor. Un desertor.
Bueno, la Biblia no recoge los motivos en este lugar, pero de acuerdo a lo que enseña la Biblia, el resto de la Biblia, que después cuando Bernabé quiso volver a traer a Juan Marcos, Pablo se opuso porque dijo, no, este nos abandonó a nosotros. Podemos entender que la actitud de Marcos en ese momento no fue la correcta. O sea, cualquiera puede pensar leyendo solamente aquel pedacito, bueno, volvió a Jerusalén, sabrá Dios cómo, a lo mejor con un mensaje de ellos. No. Renunció al llamado que Dios le había hecho, renunció a la labor y a los frutos que Dios lo había llamado a tener. Marcos se rindió. Por lo que haya sido, Marcos se rindió. Así que Marcos regresa a Jerusalén. ¿Cuándo lo encontramos nuevamente? Cuando el apóstol Pablo y el apóstol y Bernabé regresan a Antioquía, se encuentran que en Antioquía han llegado unos predicadores judaizantes enseñando que no es necesario, que le es necesario circuncidarse a los nuevos cristianos y cumplir la ley de Moisés. Hay un debate tan grande entre ellos que deciden ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y van a la casa de Juan Marcos nuevamente, Pablo y Bernabé, y celebran allí un concilio la iglesia. La iglesia se reúnen los apóstoles para discutir si los gentiles debían guardar la ley de Moisés o no. Él estuvo presente en ese concilio. Él estuvo presente. Y cuando terminó el concilio y se tomó las decisiones que se tomaron, la Biblia dice que entonces Pablo y Bernabé retomaron el viaje misionero nuevamente. Dice la Biblia allí en capítulo 15, versículo 36 en adelante, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé le dijo, vamos a llevar nuevamente a Marcos con nosotros. ¿Por qué quería llevarlo? Posiblemente Marcos pidió una segunda oportunidad. Posiblemente hayan conversado. Miren, ¿saben quién era Bernabé? Realmente ese no era su nombre. ¿Cómo se llamaba el nombre de pila, el nombre de nacimiento de Bernabé? ¿Saben cuál era? José. Ese era su nombre. Muchos personajes de la Biblia, cuando se convirtieron a Cristo, le cambiaron su nombre. Porque nosotros hoy conocemos a Pedro, pero no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón se llamaba. Su nombre era Simón. Pero el Señor le dijo, no serás más Simón, sino Pedro. Recuerden que muchos cambiaron el nombre. Y Bernabé, no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Pero cuando este hombre llegó a la iglesia, era un hombre con una compasión, con un amor. Un hombre que estaba siempre ayudando y consolando a tanta gente que le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Y Bernabé, nosotros vemos el carácter de Bernabé, ese era el carácter de Bernabé. Cuando el apóstol Pablo, vuelvo atrás, se convierte a Cristo en el camino a Damasco y llega a Damasco, nadie confiaba en él. ¿Saben quién lo trajo delante de los apóstoles? Bernabé. Bernabé fue quien trajo a Pablo y creyó su historia, creyó su experiencia y lo presentó a los apóstoles, quienes le dieron la mano en señal de compañerismo, pero más nada. Cuando Bernabé empezó la iglesia de Antioquía y dijo, necesito al hombre de Dios en este lugar, fue a buscar a Saulo, porque él sabía la historia de que Saulo había sido llamado para ser un predicador de los gentiles. Así que confió en él y lo trajo. Bernabé era un hombre que creía en la compasión. Creía que cuando alguien cometía un error, podía ser perdonado, podía ser restaurado. Creía que un asesino como Pablo podía tener la oportunidad de ser un siervo de Dios. Creía eso. Y creyó que su sobrino Juan Marcos, que posiblemente ese tiempo que pasó en Jerusalén, se acercó a él, le dijo, ¿cómo te ha ido mi primo? Pues sobrino no, primo. Mi primo, ¿cómo te ha ido? Posiblemente Juan Marcos le haya dicho, estoy arrepentido de haberlo abandonado. Y Juan Marcos estaba arrepentido. Y él le dijo, ¿quieres ir con nosotros nuevamente? Y Marcos dijo, voy. Pero dice la Biblia en el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra misionera. Pablo tenía otro carácter. Pablo decía, este echó para atrás, este traicionó, este renunció, este no puede volver con nosotros. Este muchacho que es un desertor
no puede ir con nosotros. Así que él se negó. Y dice la Biblia que hubo un desacuerdo tremendo entre Bernabé y Pablo, que habían sido un equipo, Uno se puede imaginar la escena y sabiendo que Pablo, que siempre dijo que era un hombre muy firme, se mantenía firme, posiblemente era un hombre que podía levantar la voz, hablar fuerte, y uno se imagina a Bernabé un poco más compasivo. Entiéndelo, Pablo, entiende, el muchacho es bueno, vamos a darle una oportunidad. Pero el desacuerdo fue tan grande que ocurrió una de las cosas más tristes del Nuevo Testamento. Bernabé y Pablo se separaron, no se pusieron de acuerdo. Y dice la Biblia que Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Sí, porque la iglesia también es un mundo de seres humanos, donde algunos tienen carácter diferentes a otros. Y ninguno es malo, ni era malo Pablo, ni era malo Bernabé. Lo que tenía una comprensión distinta del asunto. Tal vez para Pablo era tan importante esta obra misionera que no podía ponerla en riesgo, llevando con ellos a uno que ya había demostrado que no era fuerte para enfrentar las pruebas, que no tenía el coraje para seguir adelante y que había desistido o que no quería hacer la obra que Dios le había llamado. Bernabé creía en la segunda oportunidad. Bernabé creía que podía, y no es porque este era familiar de él, lo había hecho con el mismo Pablo, posiblemente se lo haya dicho. Acuérdate que yo a ti te di una segunda oportunidad. Probablemente se lo haya dicho. Lo cierto es que no llegaron a un acuerdo, se separaron y cada cual tomó por su camino. Claro, como el libro de los Hechos es escrito por Lucas, y Lucas estaba junto con Pablo y Silas, aunque no lo dice aquí la palabra, Lucas es otro que firma continuamente el libro de los Hechos, porque cuando él habla dice, y Pablo, nosotros fuimos, él siempre está hablando en primera persona de las cosas que se hacen. Y entonces la Biblia dice que Pablo tomó una ruta, y por esa ruta fue Lucas, y la Biblia empieza a contar todo lo que sucedió con Pablo, porque también era el propósito de Dios, porque Pablo era el hombre llamado a los gentiles, y no se menciona más la obra que hicieron Bernabé y Marcos. Pero Marcos se sigue mencionando en el Evangelio, se sigue mencionando en el Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a encontrar después cómo Marcos fue levantado por Dios y que esa segunda oportunidad que Bernabé le dio cumplió efecto. Y que Marcos llegó a ser uno de los hombres más importantes del primer tiempo de la iglesia. Marcos se une a Bernabé, sale a ese viaje misionero. La próxima noticia que tenemos de Marcos es que reaparece en Roma durante la prisión del apóstol Pablo. Pablo, cronológicamente hablando, según los tiempos en que se escribió cada carta, en la carta que escribe a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, él dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Oye, qué tremendo pasaje es. Primero nos enseña algo. Pablo estaba preso en Roma. Estaba preso. Y allí está con él Marcos, el sobrino de Bernabé. Y cuando él le dice a la iglesia de Colosa, porque él le había dicho a la iglesia de Colosa que iban a ir allí Timoteo y demás, le dice, y he dado mandamiento de que si Marcos va allí, si él va donde están ustedes, fuere recibido por vosotros. ¿Por qué sería ese mandamiento? Posiblemente en esos viajes de Pablo se conversó el asunto de que Marcos había sido aquel que había abandonado el evangelio en algún momento. Y los seres humanos somos tremendos, hermano. Cuando alguien fracasa en algo, nosotros parece que no le queremos dar nunca una segunda chance. Nunca queremos dar una segunda oportunidad. Ya lo tildamos y pensamos que así es para toda la vida. Y posiblemente si Marcos llegara a aquel lugar, yo soy Marcos, sobrino de Bernabé, la gente le hubiera dicho, ¿tú? ¿Cuál? ¿El que traicionó? Porque eso lo marcó para toda la vida. Pero Pablo le dice a aquella iglesia, acerca de Marcos he dado un mandamiento. Habéis recibido un mandamiento que si fuera vosotros, le reciban. Igual que a cualquiera. Otros iban a ir y de nadie se dijo eso, solo de Marcos, especificando que este era un hombre nuevo. También durante su prisión en Roma, Pablo escribe su carta a Filemón. Pablo está en Roma preso y juntamente en la prisión hay otros presos. Y ahí estuvo preso un hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo que había huido de su amo. Su amo se llamaba Filemón. Pero Filemón era un hombre a quien le había predicado Pablo.
y se había convertido al evangelio. Así que la providencia de Dios hizo que el esclavo de Filemón, a quien Pablo había predicado, ahora estaba preso en Roma. Y este hombre fue liberado de la cárcel, pero Pablo le dijo, oye, tu deber es volver con Filemón. Pero yo robé, me escapé y robé a mi amo. Y Pablo le dijo, tú vas a llevar esta carta. Y esta es la carta de Filemón. La carta de Filemón, Pablo le dice a Filemón, mira, ahí te mando a Onésimo, que fue tu esclavo. Él te robó, pero yo lo pagaré. Lo que él defalcó, yo lo pagaré. Pero recíbelo como un hermano, porque ahora se ha convertido a Cristo. Y en medio de esa carta, él le dice, te saludan los hermanos que están conmigo. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entre los que saludan a Filemón, Pablo dice que lo saluda a Marco, que estaba con él allí, y lo llama mi colaborador. Ahora Marco es un colaborador de Pablo en Roma. ¿Cómo llegó hasta ahí? No sabemos, pero ahora está allí. Ahora es un valioso colaborador, aprobado por Pablo, apreciado por Pablo. Parece que el tiempo no pasó en vano y Marco demostró ser un hombre transformado y cambiado. Pablo lo tiene allí y es alguien que le ayuda, es alguien que está a su lado en todas las cosas que tiene que enfrentar. En el segundo encarcelamiento, Pablo tuvo dos encarcelamientos en Roma. El primero fue liberado, el primero fue muy fácil, estaba en una casa, no tenía que estar todo el tiempo, podía visitarlo personas. El segundo encarcelamiento ya fue para ser asesinado. Fue cuando la persecución a los cristianos y él es encarcelado para ser muerto y es condenado a muerte. A Pablo le cortaron la cabeza. Pablo enfrentó un juicio para ser condenado y es condenado. Y él describe ese juicio en el capítulo 4 de 2 Timoteo, donde empieza primero diciendo, estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo recibiré la corona del Señor, él dice así. Y dice, mi primera defensa. Y Pablo cuenta cómo en los juicios que él tuvo, él fue abandonado, miren, por Demas, traicionado por Alejandro el carcelero. ¿Por qué? Porque muchas personas que estaban con él, cuando vieron que fue condenado, Demas lo traicionó. Alejandro lo abandonó. Crescente y Tito habían ido a la Galacia y Dalmacia. Títico había ido a Efeso. Pablo estaba solo. Sin embargo, cuando él escribe la carta, él dice, tengo una compañía aquí. Mi compañía es Lucas y Marcos. Él dice, mi compañía, me equivoqué en algo aquí, perdón. Mi compañía aquí es Lucas, es el que me queda. Pero le dice a Timoteo, te ruego que vengas a verme. Y que vengas a verme antes del invierno. Y necesito que me traigas 3 cosas cuando vengas. Tráeme mi capote, porque iba a ver el invierno. Tráeme mi capote que dejé en Troas. Tráeme mis libros, especialmente los pergaminos. Y cuando vengas, trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Trae a Marcos. Marco había ido allá y estaba con Timoteo y le dije, tráeme a Marcos, porque me es útil Marcos para el ministerio. Tráemelo, tráemelo. Tras la muerte de Pablo, Marcos se unió a Pedro, posiblemente en Roma, porque Pedro usa la palabra Babilonia y eso posiblemente en Roma. Algunos, para tratar de discutir con los católicos que Pedro nunca estuvo en Roma, se meten en ese rollo, pero yo creo que Pedro estuvo en Roma y punto. Pedro escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Allí es donde él lo llama mi hijo y demás. Posiblemente, en ese tiempo con Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. Pedro, es probable, casi todos los eruditos creen eso, no sabía leer ni escribir. Incluso los que sabían leer y escribir en aquel tiempo normalmente no escribían, sino que usaban un amanuense. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe su carta, dice, te escribo por conducto de Silvano. ¿A qué se está refiriendo? Silvano era el amanuense, Silvano era el que escribía y Pablo le dictaba la carta. Pero después Pablo firmaba su carta. Recuerden que, por ejemplo, a Galacia le dice, ahora os escribo yo con mi propia mano este saludo, con letras grandes. O sea, en un momento él mismo escribía, pero en otro momento eran sus amanuenses. Pues parece ser que Marco era el ayudante de Pedro con respecto a la escritura. Las cartas y posiblemente el Evangelio de Marcos. O sea, la mayoría cree que estando en Roma, Marco escribe el primer Evangelio. Hasta ese momento nadie había escrito la historia de Jesús. Aunque
cuando usted va a la Biblia, el primer evangelio que encuentra es el de Mateo. Ese no fue el primero que se escribió. El primero que se escribió fue Marco. Y Marco fue el primer evangelio sinóptico, o sea, que son parecidos. Y sobre la base de Marco escribió Mateo y escribió Lucas. Los sinópticos, o sea, los evangelios idénticos, iguales. Porque Juan escribe el evangelio de otra perspectiva, de las palabras de Jesús y de la divinidad de Cristo. Pero Marcos escribe el primer evangelio y posiblemente con la asesoría total de Pedro, que estuvo con Jesús. Pedro le contó las historias y Marcos la contó. Así que aquí tenemos a Marcos, de un joven que huye asustado a un misionero que deserta, que traiciona, que vuelve atrás, pero que después toma una segunda oportunidad y se convierte en alguien importante en la iglesia, al punto de que hoy es importante para todos nosotros la vida de este hombre, por escribir el primer evangelio. Hermanos, ¿qué actitud tuvo Marcos? Primero, falló, pero quiso volver. Y Pablo no le dio esa segunda oportunidad, Bernabé sí. Pero la pregunta es, ¿Dios le dio una segunda oportunidad? Dios se la dio. Dios se la dio. Dios le reveló el evangelio a Marcos. Dios lo usó. Pablo tuvo que cambiar su perspectiva. Pablo, que creía que era un traidor, que era alguien que no podía, con quien no se podía contar. Pablo, que perdió a su mejor aliado, Bernabé, por causa de Juan Marcos. Después dice que este hombre le es útil, que este hombre le es necesario, que lo quiere a su lado, que es un colaborador de él, que lo necesita. Y después está con Pedro y escribe el primer evangelio. La actitud de Bernabé era la actitud de dar esa segunda oportunidad. No porque era su sobrino, sino porque la merecía, porque los seres humanos merecen una segunda oportunidad si verdaderamente se han arrepentido y quieren volver. Yo aprendí algo hace tiempo. Para una segunda oportunidad tiene que haber arrepentimiento. Yo cometí el error de dar segundas oportunidades a personas que no dijeron, me equivoqué, perdóname. Y me volvieron a fallar otra vez, porque no habían pedido perdón. Pero cuando una persona dice, he pecado, o he hecho mal, o no he estado haciendo lo correcto, o no he sido la persona que Dios espera de mí, quiero tener la oportunidad de volver a ser tu amigo, o de servir nuevamente, o de entrar nuevamente al ministerio en la iglesia, o de volver porque me aparté, me fui al mundo y volví, quiero tener una segunda oportunidad. Si esa persona dice, me he arrepentido de mis pecados y he creído, hay que darle una segunda oportunidad. Y Dios se encargará de mostrarnos si es verdaderamente digno de esa segunda oportunidad o no. Dice la Biblia que entonces este hombre fue verdaderamente hombre que aprovechó su segunda oportunidad. Hermano, Marcos recuperó la confianza de Pablo. Fue el obrero útil para la obra. Fue un hombre que, ¿saben? En la Biblia no aparece tan destacado porque Marcos es el típico segundo violín. El segundo violín. Se usa esa frase. Es muy difícil encontrar un segundo violín. Estuve buscando una historia porque la había oído anteriormente del famoso director de orquesta Leonard Bernstein. Fue un famoso pianista, director de orquesta, compositor norteamericano que murió en 1990 por ahí. Pero entre el 1950 y los 90 era uno de los más famosos músicos de este país. Ese hombre, cuando le preguntaron, ¿cuál es el músico más difícil que tú para encontrar? ¿Cuál es el músico más difícil que tú tienes para tu orquesta? Él dijo, un segundo violín. Todo el mundo se quedó, ¿pero por qué has dicho eso? Se supone que lo más difícil es encontrar el primero, o sea, alguien que toque más. Porque el primer violín es el tipo que toca todo eso, pero los segundos violines son los que tocan algo ahí atrás. Y él dijo, es que los segundos violín nunca quieren ser segundo violín, quieren ser primero. Están ahí porque no les queda más remedio. Todo el mundo quiere ser primer violín. Entonces, encontrar un segundo violín que quiera ser segundo violín es muy complicado. Porque cuando otra orquesta le ofrece a ese ser primer violín, se va. Porque todos quieren ser primer violín. Pero hay algunos que quieren ser segundo violín. Ser segundo violín es complicado. Pero es una bendición. Marcos fue un segundo violín. O sea, él no tenía el interés de ser el apóstol, el primero. Él era un ayudante. Él era quien servía. Él servía para que aquel
para que aquel primer violín que era Pablo, que era Bernabé, hicieran la obra. Yo me he dado cuenta en la iglesia que también así pasa a veces. Dios me llamó a mí a ser pastor. A veces necesito gente que me ayuden, pero hay gente que quieren estar por encima de mí, que quieren ser el primer violín por encima de mí. Si quieren espérate, que está el primer violín tocando, yo tengo que tocar más alto que él, tengo que tocar algo diferente a él para sobresalir. Y eso está mal también. Pero hay muchos hermanos buenos que he tenido en la iglesia que han asumido ser segundo violín, ser siervos que sirven en la iglesia, que la gente no ve. Que la gente no ve, porque todo el mundo ve el primer violín, nadie pone la vista en los otros. Y ese es el que recibe el aplauso, ese es el que hace así, ese es el que todo el mundo congratula. Pero aquel fue importantísimo. Y en la iglesia, hermano, yo he tenido hermanos así, que son segundo violín bien, y Marcos era uno de ellos. Y ese fue su llamamiento. Y cuando tuvo su segunda oportunidad, la tomó y lo hizo bien. Hoy yo creo que nosotros hemos aprendido cosas tremendas aquí. Primero es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y quiero que vayamos a la Biblia con nuestra mente y recordemos personas que recibieron una segunda oportunidad. Jonás recibió una segunda oportunidad. Jonás fue llamado por Dios. Y Dios le dijo, tú vas a ir a Nínive. Y él dijo, bien polvorosa. ¿Qué va? Yo no voy a ir a Nínive. Nínive es una ciudad pecadora, Nínive, no porque él tuviera miedo, sino que no estoy de acuerdo contigo, Señor. No estoy de acuerdo que tú quieras salvar a esa gente mala, que ha hecho daño a mi nación. Son gente mala, no voy a ir. Y tomó un barco para Tarsis, sentido contrario, y se fue. Pero Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. David recibió una segunda oportunidad. El pecado de David con Betsabé era pecado de muerte. Era pecado de muerte, pero Dios le dijo, no morirás, te daré una segunda oportunidad. Y él tomó su segunda oportunidad y lo logró. Los hermanos de José tuvieron una segunda oportunidad. Hicieron mal a su hermano, lo vendieron como esclavo, abusaron de él, pero cuando su hermano los perdonó, la Biblia no dice que ellos hayan sido conflictivos. Ellos recibieron su segunda oportunidad. Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor y recibió una segunda oportunidad. Y el Señor mismo se lo dijo, cuando tú seas restaurado, confírmalo, hermanos. Y Pedro aprovechó su segunda oportunidad con el Señor. Y este no es un personaje histórico, es una parábola, pero el hijo pródigo tuvo una segunda oportunidad. Y es la enseñanza de Jesús en esa historia del hijo pródigo. Este hijo pródigo que se va del padre. No es cuestión que se va, es que se lleva su herencia. Se lleva todo lo que le pertenece, ya no tiene nada. Cuando regresa él no es dueño de nada, él no le toca nada. Ya eso todo es del hermano, o sigue siendo del padre porque está vivo. Pero el padre le da una segunda oportunidad. Dios es Dios de dar nuevas oportunidades. Ahora, en la Biblia hay personas a las que Dios le hubiera dado una segunda oportunidad, pero no la tomaron. Aitofel. Aitofel era el consejero de David, el rey David. Cuando David huyó, no por miedo, sino para no matar a su propio hijo que se rebeló contra él, Absalón, Aitofel se quedó en Jerusalén y apoyó la rebelión de su hijo en contra de David. Pero cuando sus consejos no fueron oídos, cuando no tuvo lugar, cuando vio que tal vez David volvería, dice la Biblia que fue y se ahorcó. Sin embargo, yo creo que David le hubiera perdonado. David perdonó a Simei, que le hizo trampa, que le engañó. David lo perdonó. David hubiera podido perdonar a Aitofel. De hecho, hay parentesco entre Aitofel y Betsabé. Hubiera perdonado a Aitofel. Otro que no aprovechó su segunda oportunidad fue Esaú. Esaú, hermanos, Esaú vendió su primogenitura. La vendió por un plato de lentejas. Siempre pensamos que Jacob le arrebató la primogenitura. No le arrebató nada, él se la vendió. Y después quería hacerle trampa a su hermano tomándola. No era de él ya, era de Jacob. Pero cuando la Biblia nos enseña, tristemente, que cuando Jacob regresó, que se reconcilió con su hermano no aprovechó nunca esa segunda oportunidad. Su hermano era malo, Esaú era tan malo, hermano, que cuando su madre y su padre le dijeron a Jacob, ve a buscar mujer entre nuestra familia, y él supo que a sus padres le molestaba que tomaran mujeres de las cananeas
y que debían tomar mujer allá, él se tomó una mujer cananea para hacerle daño a sus padres. Ese fue Esaú. Esaú nunca aprovechó segundas oportunidades. Judas Iscariote traicionó al Señor y lo vendió por 30 monedas de plata. Si se hubiera arrepentido, hubiera tenido una segunda oportunidad, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no importa cuál pecado sea el de una persona. Judas no es el único que traicionó en la Biblia. Judas no es el único traidor en la Escritura. Cometió la traición más grande, pero él fue y se ahorcó de remordimiento. No vino al Señor pidiendo perdón. La Biblia dice, y arrepentido lanzó las monedas y fue y se ahorcó. Pero no dice que le dijo al Señor, Señor, perdóname. La Biblia dice de Pedro, que cuando negó al Señor, dice, y Pedro lloró amargamente de arrepentimiento delante de Dios. Pero Judas no. Judas fue y se ahorcó. No tomó su segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué harás tú? Voy a la Biblia nuevamente, cuando leíamos al principio. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. Tú y yo somos esa higuera. Tú y yo somos esa higuera. Y dijo al viñador, el Señor, por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Está inútil aquí, está ocupando espacio. Él entonces respondió y le dijo, Señor, te ruego, déjala todavía 1 año hasta que yo la acabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Tú qué harás? Si el Señor viene ahora y te ve a ti, te ve con frutos. Si no has conocido al Señor y el Señor viene ahora a ti, te va a ver perdido. Y Él te quiere dar la oportunidad de arrepentirte y creer en Él. Y si eres un cristiano que has dejado de dar frutos, y el fruto espiritual, hermano, ahí está. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Es el fruto espiritual. El fruto de una vida consagrada a la palabra de Dios, a la oración, al servicio de Dios en la iglesia según tus dones. Si eres una persona que has dejado de dar fruto, tú tienes que saber, estás ocupando tierra de Cristo. El Señor, que cuando venga a ti, que dice, bueno, me lo voy a llevar al cielo. Algunos mueren jóvenes por eso, porque no tienen frutos. No digo que sea siempre así, pero por lo menos una de las maneras que la Biblia lo enseña. Mi viejo amigo Mario Pérez decía, el Señor no me ha llevado a mí porque yo sigo predicando aquí. Él sabe que algún alma se va a convertir todavía por mi predicación y me dice, ahí dejo al viejo ese, porque necesito que me salve a esa otra persona. Sí, así pensaba ese viejo, me impactaba eso. Si hay alguien más, si él me tiene aquí, hay alguien más que yo tengo todavía que enseñarle. Hay alguien más a quien tengo que predicarle. Hay alguien más que va a ser ministrado por mi vida. Por eso me tiene aquí. El Señor no te tiene a ti aquí para que tú logres esa encometida que tú tienes de hacerte más dinero y comprarte una casa. El Señor no te tiene aquí para que tú ahorres ese dinero para el carro que tú tienes. El Señor no te tiene a ti aquí para que tú prosperes económicamente. Todo eso se va a quedar aquí. Desnudo saliste del vientre de tu madre. Esa prosperidad no es mala, pero es sencillamente secundaria. Lo primero que el Señor te tiene aquí es para servirle a Él. Y cuando puede dar esa prosperidad es para que puedas servirle de mejor manera a Él. Para que puedas servirle a Él. Estamos aquí como siervos, hermanos. Nos ha dejado aquí como siervos. La Biblia dice que el Señor puede venir ahora mismo, pero es paciente. ¿Por qué? ¿Porque quiere que tú prosperes? No, porque no quiere que nadie perezca. Así que Dios nos tiene aquí para que la iglesia se extienda. No todos somos los predicadores. No es que todos tienen que ir afuera a predicar. Hay algunos que son evangelistas, pero otros hacen el evangelismo de otra manera, viviendo la vida cristiana, dando frutos espirituales, enseñando la verdad a través de su estilo de vida, sirviendo al Señor en la iglesia para que la iglesia conjuntamente prospere de tal manera y sea la luz de Dios hacia ese mundo que está allá afuera. Dios espera frutos de ti. Marcos salió a ser el hombre de los frutos. Marcos salió tocado por el evangelio, pero en un momento determinado flaqueó y fue atrás. A cualquiera nos puede pasar. Y no solamente flaqueamos cuando renunciamos, flaqueamos a veces cuando perdemos la perspectiva de lo que verdaderamente Dios nos llamó a hacer. Flaqueamos y abandonamos, o tenemos que dejar, o no nos quieren, cuando no somos la persona que Dios quiere que seamos. Pero para ti hay hoy una segunda oportunidad.
¿Qué vas a hacer? A lo mejor vas y te ahorcas. Y dices, no, ya, yo no voy a servir más, mi vida es... O tú dices, yo quiero, Señor, tomar tu nueva oportunidad de ser el siervo que tú quieres que yo sea, de ser la persona que tú quieres que yo sea, de ser el converso a ti que tú quieres que yo sea, de ser la persona que tú deseas. Dios te ha prometido algo y Él lo cumplirá, pero no te obliga. Voy a terminar, antes de hacer llamado, con una historia. Dios un día vio a un joven y dijo, este joven, si se compromete conmigo, va a ser alguien grande. Ese joven era un hombre de presencia imponente, alto, fuerte. La Biblia dice que de hombros para arriba era más alto que toda, sacaba una cabeza por arriba, el hombro por encima de la cabeza de todas las personas. Su nombre era Saúl. Su nombre era Saúl. Era un hombre tímido, Saúl. Un hombre tímido. Vivía con su padre allí, Cis, trabajando en el campo. Y de pronto se perdieron las burras de su padre y él buscándolas se encontró con el profeta Samuel. Y Samuel le dijo, olvídate de esas burras, ya fueron encontradas. Pero tú estás aquí con un propósito, ven acá. Y le presentó delante de todos aquellos profetas que habían allí en Gilgal y le dijo, este hombre es el rey de Israel. ¿Cómo? Sí, Dios te va a ungir hoy como rey de Israel. Y allí mismo lo arrodilló y le echó aceite sobre su cabeza y le dijo, tú eres el rey. Y citó a todo el pueblo para presentar al nuevo rey. Y dice la Biblia que cuando estaban todos allí, dijo, aquí les presento al rey. ¿Dónde está el rey? No lo encontraban. Vamos a echar suerte a ver dónde. Y la suerte cayó porque era una manera de que el pueblo viera públicamente que Dios lo había elegido. ¿Dónde? Dice que estaba escondido en el bagaje del ejército. Se escondió Saúl porque era tímido. Pero Dios lo puso allí al frente. Y cuando él estaba al frente, pasó algo. Los reyes de aquel tiempo no eran como los reyes de ahora. Estaban en el palacio. No, él estaba en casa de su papá igual que otro cualquiera. Vinieron unos invasores. Y le dijeron a la gente, tienen que sacarse todos el ojo derecho. Y cuando Saúl lo supo, Saúl cortó un buey en pedazos y lo mandó por todo Israel. Todo el que no se una a mí será como esto. Y Saúl hizo una guerra y venció. Dios le dijo a Saúl, tú vencerás a los filisteos. Le hizo una promesa, tú serás un hombre victorioso. Tú llevarás a este pueblo a la victoria. Yo te prometo que yo estaré contigo, nunca te dejaré. Dice la Biblia que Saúl salió profetizando junto con los profetas y la gente llegó a decir un dicho, Saúl entre los profetas. Saúl era el esplendor del pueblo de Israel. Pero Saúl perdió la perspectiva del servicio al que Dios le había llamado. Vio el reino como una posición de poder, no como una posición de servicio a su pueblo. Él no se vio a sí mismo como el servidor que se vio David después, sino como el poderoso gobernante. Se vio como un poderoso gobernante. Se aferró al poder de tal manera que todo el que le hacía sombra lo quería matar. Por eso quiso matar a David. Porque a lo mejor va a ser... La gente le canta más a él que a mí. No, lo voy a matar. A mí nadie me quita el trono aquí. Se aferró tanto al poder, hermano. Pero Dios le había hecho una promesa. Dios le había hecho una promesa. Al final, dice la Biblia que tuvo una guerra contra los filisteos. Tuvo una guerra contra los filisteos. Y cometió un pecado tremendo. Porque Dios le había dicho a Saúl, oye, no permitas a ninguna adivina, ni sacerdotisa, ni nada de eso entre el pueblo. Y él había exterminado de todo el pueblo las mujeres sacerdotisas, aquellas profetisas que eran falsos, eran adivinas de cultos satánicos. Pero cuando fue a la guerra contra los filisteos, él tenía tanto miedo y entonces él no quiso consultar a Dios. Él hubiera podido orar a Dios, hermano, él hubiera podido hablar con Dios, pero no lo hizo. Dios le había hecho una promesa, yo estaré contigo. Si él se volvía a Dios, lo iba a tener. Pero él no lo hizo. Él fue y buscó una adivina. ¿Hay alguna adivina aquí? La adivina de Endor. Y allí fue. Y cuando fue, tuvo que disfrazarse. Porque la mujer dijo, no, yo no puedo, Saúl está persiguiendo a todas, las está matando, yo no puedo atenderte a ti. Y le dijo, ok, yo quiero que tú me invoques a una persona, a un muerto. ¿A qué muerto? A Samuel.
al profeta Samuel. Yo soy de los que cree que fue Samuel. O no fue Samuel. Los muertos no pueden. Yo creo que Dios intervino. O sea, es un debate. Pero yo creo que la mujer sacerdotisa se asustó cuando vio aquello. Y ella no fue un acto de su adivinación lo que sucedió allí. Lo que sucedió fue una revelación de Dios. Porque Dios tomó el control del lugar. Oye, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Lo que tienes que hacer es volverte a Dios. Si no, vas a ser derrotado. La Biblia dice que Saúl no lo hizo, hermano. Saúl fue contra los filisteos. Y cuando los filisteos, dice que una flecha lanzada al azar hirió a Saúl en su muslo. Y Saúl dijo, voy a morir. Y le dijo a su escudero, mátame. Y el escudero dijo, no te mataré. Y él mismo cogió su espada, con el cabo la fincó en el suelo, se la puso de punta en su vientre y se dejó caer. Y él mismo se suicidó. Si Saúl se hubiera arrepentido, hermano. Si Saúl se hubiera visto a sí mismo como Dios lo vio, aquel joven maravilloso, aquel maravilloso hombre que podría ser el salvador de su nación. Si él se hubiera visto a sí mismo como un siervo de Dios, él hubiera tenido la oportunidad. Pero él no la tomó, hermano. Él no la tomó. Él no quiso nunca pedir perdón. No quiso nunca arrepentirse delante de Dios. No quiso nunca decirle, Señor, perdóname y dame otra oportunidad. Porque perdí la perspectiva de la realidad de lo que tú querías conmigo. Me fui por el camino equivocado. Y he luchado solo porque me he dado cuenta que la nación no me ha apoyado. Apoyan a David. Porque ese sí anda en el camino del Señor. Pero él seguía encapuchado en ir contra David. ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás tú? Si te preguntas por qué Dios da segundas oportunidades y permite nuevos comienzos a los pecadores. Si te preguntas por qué Dios hace eso, es porque no has comprendido completamente la grandeza del amor de Dios para perdonar y el poder de Dios para transformar. Dios tiene el poder y el amor para transformar y perdonar. Dios tiene amor por ti para perdonarte y tiene poder para transformarte. Así que si te vuelves a Él, Él lo hará. Así que este es un llamado para ti que estás en este lugar. Dios te trajo a este lugar hoy para escuchar esta palabra. Y yo soy ahora el labrador que está cavando alrededor tuyo y abonando con la palabra de verdad tu vida. Da frutos para Dios. Si no eres cristiano, este es tu momento de arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor. Arrepentirte y decir, Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad para ser salvo y ser tu hijo. Yo quiero orar por ti. Señor, en este lugar tú has dado tu palabra. Esa persona que está aquí, oh Dios, que ahora está meditando en su corazón sobre su propia vida. Esa persona que necesita un nuevo comienzo. Que tu Espíritu le muestre tu amor y tu poder. Tu amor para perdonar, tu poder para transformar. Rogamos que tu Espíritu reine ahora en su vida para convencerle. En el nombre de Jesús, amén. Aunque el Espíritu te esté convenciendo, tú tienes la decisión porque Dios no va a obligarte. Así que es tu decisión. Es tu decisión ahora. Es tu decisión ahora decir, perdóname, transfórmame. Haz esa oración ahora. Hazla. Hazla ahí en tu corazón y en tu mente. Dile, Señor, perdóname. Transforma mi vida, Señor. Transforma mi vida, Padre, para tu gloria. Te recibo como Salvador de mi vida. Quiero comenzar una nueva vida contigo, Dios, a tus pies, en tu amor, en tu gracia. Quiero que levantes mi cabeza como hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga, hermano. Sí.
Si hiciste esa oración, Dios está contigo. Y si te estás reconciliando con Dios como está aquí ahora mi hermano, si eres una persona que has sido un siervo de Dios, que eres cristiano, pero que has perdido tu vida devocional, tu vida de oración, su vida de la palabra, tu dependencia del Señor, si tu primer amor ha flaqueado tu primer amor, si eres un siervo y dices, antes yo en la iglesia hacía esto, servía al Señor, predicaba, anunciaba el evangelio a los perdidos, repartía un tratado, enseñaba en una clase, servía, recogía las ofrendas, hacía algo y hoy no estás haciendo nada. El Señor quiere que tú ahora dejes el fruto, hermano. Esta es tu oportunidad de decir, quiero un nuevo comienzo, Señor. Quiero un nuevo comienzo. Cuando vine con este sermón dije, Señor, no puedo predicar este sermón si no tengo yo el compromiso como pastor de ayudar a un hermano mío que quiera tener un nuevo comienzo para servir al Señor. Así que estoy aquí con ese compromiso como pastor de ayudarte a tener un nuevo comienzo. Ora al Señor. Ora al Señor. Otra vez. Pídele perdón, restauración. A empezar otra vez. Dile, Señor, dame la nueva oportunidad de ser el siervo que tú quieres que yo sea. Y Él la dará. Gracias, Dios. Si quieres expresar tu deseo públicamente y venir aquí al frente y decir, Señor, vengo a que me des una segunda oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Normalmente nunca llamo al frente, pero lo voy a decir en este sentido. Hay que ser valiente y salir como Saúl estaba escondido en el bagaje. A veces hay que salir al frente y decir, yo necesito una segunda oportunidad. Lo digo porque no solo la necesitas de Dios, la necesitas también de tu iglesia, de tu gente que está aquí para ayudarte. Si necesitas una segunda oportunidad de una renovación espiritual con Dios, de servicio al Señor, o quieres comenzar una vida de entrega al Señor, ven aquí para orar por ti. Puedes venir aquí al frente si lo deseas. ¿Alguno quiere venir? Este hermano ha venido a reconciliarse con el Señor. ¿Alguien quiere venir? ¿Alguien quiere venir? Sin temor a decir al Señor, yo necesito. Si alguno quiere después decírmelo en privado para que yo ore con él, ore por él y te ayude en esos pasos, aquí me tienes, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos dejaste en tu palabra bien claro que tú eres un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos. Porque vemos en tu palabra que toda persona que se volvió a ti, no importa cuál haya sido el pecado, incluso hasta el extremo de los cielos, cuando se volvieron a ti, tú perdonaste y restauraste. Porque todo siervo tuyo que en algún momento flaqueó, cayó, negó o volvió atrás, cuando quiso volver, tú lo recibiste y le diste una nueva oportunidad, y restauraste su imagen, su nombre y su prestigio y su servicio. Porque nosotros vemos que algunos no aprovecharon las segundas oportunidades, se negaron a esa oportunidad, se negaron a tu perdón y a tu gracia. Ayúdanos, Dios, ayuda a tu iglesia hoy, ayuda a tu pueblo, ayuda a estas personas nuevas, nosotros a ser una higuera que da frutos. Labra, oh Dios, cava alrededor nuestro, abona nuestras raíces, porque queremos dar fruto para ti. Ten paciencia un año más, Señor, un año más con nosotros. Ten paciencia un año más con esta higuera estéril. Ayúdanos, Dios, a dar frutos para ti. Y haz tu voluntad sobre todas las cosas, en la decisión que tomas con nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor.